Pues bienvenidos a La Voz una vez más. Es un honor poder estar aquí con Julián Olivas. Doctor Julián Olivas, papá, esposo, ministro, viajero. Hombre, tienes una vida muy polifacética. Podría comentar muchas cosas porque te conozco de muy joven, pero tú dinos, cuéntanos, ¿quién es Julián Olivas? Ok, pues un gusto poder compartir este tiempo, José, contigo, doctor José. Es una alegría poder estar aquí, coincidir, para hablar un poco sobre la voz. Pues Julián Olivas es originario de Culiacán, Sinaloa, Uf, ya desde ahí, tierra ya. santa, bendita de Dios. Eh, eh, Nací en Sinaloa en el 74, 7 de julio del 74. Mis padres, mi mamá y mi abuela eran creyentes, tenían una relación con Dios, mi papá no. Desde muy pequeño me empezaron a llevar a la iglesia, empecé a aprender las historias bíblicas. Como a los 10 años empezó a cuestionarme, ¿y qué tal si lo que ellas creen no es la verdad? Y vivo toda la vida creyendo una mentira. Entonces quise experimentar eh, la otra parte de lo que ellas creían, y entonces dejé de tener fe en Dios, literalmente, pero por otro lado mantenía la obligación de estar en la reunión el domingo, porque de no ser así estaba cancelado cualquier permiso que pidiera O durante sea, la una semana. máscara aquí, otra máscara acá. Sí, y eso fue como a los 10, de los 10 a los 12 estuve en esa situación hasta que sufrí un accidente, en una fractura de fémur. Esa fractura de fémur me llevó a generar un resentimiento contra Dios, aunque decía que no quería creer en Dios. Ahora Él era el culpable de mi accidente. El doctor en la primera cirugía me daña nervios y tendones. Entonces el pie izquierdo me siguió creciendo, el pie derecho me dejó de crecer, al Wow. punto que en 6 meses tenía 27 centímetros más corto el pie derecho que el pie izquierdo. O sea, es casi el tamaño de una regla. Wow, pues Sí, grande. era muy, muy grande. Y después de 6 meses el doctor dice, pues cometí un error, pero desafortunadamente no puedo hacer nada por ti. Me envían a Guadalajara para ser atendido en el centro médico. Me paso 5 años entrando y saliendo al hospital porque no resolvían el problema de mi pierna. Y es precisamente ahí donde tengo un encuentro con Dios a los 16, 17 años. Wow. Y pues ahí comienza esa relación con Dios. Conozco a Susi, mi bella esposa, con la cual he tenido 2 hijos, Elías y Valeria. Y así a los 18 años empecé un cambio radical en mi vida. A los 17 años comencé a pastorear, y pues ese es Julián Olivas, un pastor que comenzó muy joven. Oye, 17 años. Wow, qué experiencia tan impresionante. Tú decías que han sido cambios muy radicales, pues así, de odiar a Dios, al otro día le estaba Claro. sirviendo. Qué increíble, ¿no? Ese momento en donde tú le dices, toda mi juventud es tuya, toda mi juventud te pertenece. ¿Cómo me gustaría que muchos jóvenes escucharan esto, ¿no? Saber que sí se puede, poder entregarle todo y decir, Señor, lo que tú quieres, estoy aquí, ¿no? Así Qué es. fabuloso. Y yo sé que tu vida ministerial ha sido muy extrema. Has explorado un mundo de cosas, ¿no? Comenzaste como pastor, sé que ahora ya estás apostolando. ¿Cómo pasaste todos esos periodos? Híjole, pues fue muy interesante porque
Cuando estaba en el instituto bíblico en el primer año me piden que empiece a pastorear una congregación en un ejido, por eso comencé muy joven. Cuando regreso a Guadalajara estoy unos meses colaborando con mi pastor y luego le pido permiso para emprender un proyecto y abrir una iglesia en una zona donde normalmente no había muchas iglesias en esa época, en la zona de La Calma, allá en Ok, Guadalajara, sí. una zona de clase media alta. Y en poco tiempo empezamos a ver mucho fruto, se convirtieron doctores, empresarios, hombres de negocios. El representante del New York Times estaba con nosotros, Oh, el qué representante en interesante. México. Y entonces fueron 6 meses muy emocionantes porque mirábamos que pues Dios estaba alcanzando a ese tipo de personas y empezamos a soñar con muchas cosas. Pero cuando hablamos que Dios ha sido muy drástico conmigo, pues así fue. Cuando yo tenía toda una visión muy clara de lo que quería, Dios viene y me dice, ¿sabes qué? Este es el último domingo que vas a estar aquí. Antes de la próxima semana te quiero en San Juan de los Lagos. Padre Santo, ahí fue donde yo te conocí. Ahí fue donde me conociste y recuerdo que fue una palabra profética, no sé si tú la recuerdas, pero a lo mejor no, porque yo apenas estaba comenzando en el ministerio. Tú llegaste a predicar a la congregación de mi pastor y había una reunión pastoral ahí. Entonces cuando tú oraste por varios, de repente te acercas conmigo y me dices, así dice Dios, no temas, vete a donde te dije que te fueras, porque te voy a Padre. respaldar, ¿no? Entonces yo estaba indeciso, eso fue un lunes, el domingo Dios me habla de eso, el lunes viene una confirmación a través de tu ministerio, y el próximo sábado yo estaba en camino a San Juan de los Lagos solo, para llegar a comenzar la congregación. Oye, qué impresionante. Había una persona ahí que era simpatizante con el Evangelio, que era el músico de la catedral, se aventaba 12 misas diarias, y él me recibe en su casa y empezamos a hacer reuniones ahí en la casa de él. Así comienza, se puede decir, la segunda iglesia que comenzamos en el ministerio, fue ahí en San Juan de los Lagos. Pues fue un tiempo muy extremo porque me persiguieron, me apedrearon. Bueno, tendríamos que explicarle a la gente qué es San Juan de los Lagos, porque es una de las ciudades más religiosas del estado de Jalisco y En el también de país. México. Porque ¿cuántas iglesias había cuando llegaste? Me imagino que muy poquitas en San Juan de los Lagos. Iglesias cristianas, no ¿Sí? había ninguna. No había Ninguna. ningún cristiano en la ciudad. Imagínate eso, Y ¿no? aparte de eso, pues llegaban 1,5 millones de peregrinos 3 veces al año. En un lapso de Wow. una semana llegaban 1,5 millones de peregrinos y cada fin de semana llegaban promedio 30 o 40 mil personas para venerar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Entonces cuando yo llego, pues era un chavito de 20 años, sin Qué, nada de experiencia, por la pura misericordia de Dios qué que me tuvo confianza. increíble. Y al llegar allá, a empezar a hacer las reuniones, pues decidimos empezar a hacer actividades más fuertes de evangelismo. Y es ahí cuando un líder carismático contrata una pandilla de 75 muchachos para que me emboscaran en un río y me apedrearan. Dios me libró. Luego me llevan a la cárcel una primera vez. Me sueltan y cuando llega la segunda vez, pues me dan una indicación de que no puedo hacer ningún evento masivo en la ciudad, porque entonces iré a la cárcel y ya no podría salir nunca más, ¿no? Vino un nuevo proceso de la plantación de la iglesia, de contactos personales en lugar de eventos masivos. Y a los 6 meses Dios mueve al presidente municipal que me había sentenciado. Llega un nuevo presidente y se comienza a consolidar la iglesia. En ese tiempo pues empezamos a plantar iglesias en toda la región de Los Altos. Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Miguel el Alto. Son ciudades que tenían 50,000 habitantes, pero no había ni una sola iglesia Claro, cristiana. y ciudades sumamente religiosas, ¿no?
Sí, y así fue durante los primeros 7 años del ministerio, ¿no? Entonces ahí ya estabas haciendo tus pininos apostólicos y no, Sin entenderlo, sí. obviamente no lo entendías, no pasaba nada, en el lugar donde te encontrabas no había esa expresión de un apóstol, ni mucho menos. No, en ese tiempo no era así. Luego me regreso a Guadalajara por una instrucción de parte de Dios también así. Antes de que se termine el mes, te quiero de regreso en Guadalajara. ¿Y a qué voy a Guadalajara? Cuando estés allá te lo digo. Entonces mi esposa y yo, después de 7 años de estar en San Juan de los Lagos, decidimos regresar a Guadalajara. Ahora ya no regreso solo, regreso con mi esposa. Y llegamos a Guadalajara sin saber lo que venía, sin saber para qué nos estaba regresando. Solamente sabíamos que nos ocupaba en Guadalajara. Unos meses después, 6 meses después de haber llegado, me nombran líder de la organización en la que yo estaba. Y Dios me pone una visión para plantar 49 iglesias en 2 años, siendo que la organización tenía 51 iglesias en 50 años. Sí, sí, Tú estabas ahí, recuerdo esa claro, época, fue un claro. choque muy impresionante porque yo esperaba recibir el aplauso y el apoyo de todos, pero resultó que me dijeron, oye, si nosotros en 50 años plantamos 51. Y Sí. recuerdo que llegó uno de los pastores más ancianos y me dice, ay muchachito, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Eh, Por respeto solamente volteé y le dije, en 2 años hablamos y si no lo logramos, usted se burla de mí. el asunto Sí, es que ya estaba la expresión de la unción apostólica ahí, ¿no? Y lo sí. único que estaba haciendo es emergiendo de ti, aunque no había un título, pero estaba la unción ahí. Sí, y durante en los primeros 2 años no llegamos a las 100, llegamos a 94, o sea, se plantaron ¡Wow! 43 iglesias, pero con el apoyo del 15 o el 20% de los pastores. Sí, yo decía cuando entregaba el informe, decía, si esto logramos con el 20%, si hubieran sumado todos, hubiéramos rebasado la meta, ¿no? Pero fue parte de un proceso, creo yo, indispensable en esos eh, 9 años que fui líder de la organización, pues plantamos 57 iglesias más ¡Wow! en el estado de Jalisco, Colima y Michoacán. Y llegó un momento donde pues todo llegaba a tener cierta comodidad, pero llegó un punto donde yo estaba reflexionando si en eso que me había convertido era lo que yo soñaba hacer. Y ahí fue donde entró un choque en mi espíritu, porque terminé en una oración diciéndole a Dios, oye Dios, la verdad no me siento a gusto con lo que soy. Creo que lo que he vivido es muy bonito, pero ya no me gusta lo que soy. Claro. Y entonces llega un proceso donde Dios me dice, ok, pues como el alfarero, a mí tampoco me gusta lo que eres, así que te voy a volver a desbaratar y te voy a empezar a formar de ¡Wow! nuevo, ¿no? Y ¡Wow! literalmente eso fue el proceso. En 2011 decidimos comenzar de ceros, comenzar de nuevo y comenzamos lo que ahora es Vidas en Victoria Internacional. Eh, Al principio fue todo un desafío porque fue salir literalmente sin nada y volver a empezar desde ceros. Bueno, déjame, les explico que cuando está la manifestación de la parte apostólica, todo cambia, porque las estructuras eclesiales o las estructuras denominacionales nada tienen que ver con una mentalidad apostólica. Y eso quiere decir que hay que romper primero toda la maceta para luego empezar a estructurar una visión diferente. ¿Para ti fue difícil eso? Sí, fue muy difícil porque pues mi abuela y mi mamá crecieron dentro de esta organización desde antes de que yo naciera. Nunca me había mirado fuera de la organización y cuando habíamos visto o pensaba yo que cuando alguien salía de la organización, literalmente siempre le iba a ir mal porque se ha Claro, claro. revelado a la autoridad, ¿no? Pero
ya había un proceso de casi 4 años donde Dios me inquietaba con cosas y yo no las entendía, hasta que llega el momento en que, bueno, tenemos que salir y lo hicimos. Entregamos el edificio y salimos a emprender de ceros. Y ahí fue, creo, donde entró la segunda década, la tercera década más bien del ministerio. La primera década fue la plantación de iglesias, que yo creo que fue donde se desarrolló el ministerio de pastor. Después vino el liderazgo organizacional y fueron otros 10 años de liderazgo. Y los próximos 12 años han sido donde ya se empieza a desarrollar el ministerio apostólico. Empezamos a plantar ahora nuevos campus de Vidas en Victoria. Empezamos a extendernos y es donde ya se desarrolla mucho más el ministerio apostólico. Actualmente en México tenemos 16 iglesias en 5 estados de la República. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nos extendimos a Venezuela, nos extendimos a Honduras, nos extendimos a Colombia y entonces el ministerio se volvió un ministerio internacional. Pero también creo que vino una época como de influencia, porque entonces empiezan a buscarme de diferentes países y lo único que me decían, incluso algunos sin hablar ni siquiera mi idioma, como cuando me hablaron de África y me decían, ocupamos que vengas y prediques acá lo que estás predicando en tu nación. Wow, pero me estaban escribiendo en inglés. Como el macedonio con Pablo, ¿no? Sí, algo así. Y entonces en los últimos 10 años Dios me ha permitido estar en 16 países de América Latina, de Europa, de Asia, ¡Wow, qué lindo! de África. Y pues ha sido ahí donde yo creo que entró junto o posterior al ministerio apostólico una época de influencia que no me esperaba y pues incluso en la ciudad en la ciudad de Guadalajara, Dios comenzó a desarrollar un liderazgo para la ciudad y nos ha permitido empezar a establecer algunas cosas interesantes y impulsar otras más, como lo que ahora es la Marcha por Jesús, ¿verdad?, en la ciudad de Guadalajara, que abarca ya ahora todo el estado y este año tendremos una convocatoria por primera vez a nivel nacional. Y qué interesante es ver que la unción de los 5 ministerios está dentro del cuerpo de Cristo, pero hay espacios donde no se desarrolla plenitud porque no se le da un reconocimiento. Pero al momento en que tú sales, todo esto empieza a fluir de una manera mucho más versátil. Sí. ¿Qué ves en un Julián Olivas en 2 años? Ok, creo que me vas a preguntar a 10. No, en 2 años veo cumpliendo una asignación muy estratégica para mi país. Eso es lo primero que veo. Creo que estamos viviendo una época donde debe surgir una generación emergente, una generación de pastores, de líderes que puedan rescatar a la juventud que se está perdiendo. Ahí yo veo una necesidad muy grande entre los chavos de los 14 a los 22 años, 24 años. Yo le llamo la generación Omega. Sí, tú le llamas Omega. Yo lo traía en la mente, apenas ayer te escuché el tema Omega, de generación Omega, yo le estaba llamando una generación emergente, porque una generación emergente resurge, claro, de algo que ya existía, pero claro, que no era el prototipo ideal, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto más grande que yo veo en mi ministerio, poder impulsar lo más que se pueda ministerios juveniles, chavos que, claro, como yo, mira, a los 17 años, ¿quién podía decir que yo era pastor? Claro, y tú no tienes ni la experiencia. Y tú tienes la evidencia de que sí puedo. ¿Qué viene para México? ¿Qué viene para la iglesia? ¿Qué viene para el mundo en este tiempo? Híjole, es una pregunta demasiado amplia. Espero que el tiempo nos alcance porque voy a tratar de ser lo más concreto posible. Yo veo que para México
viene o ya está surgiendo un espíritu de unidad en las diferentes En el partes del ministerio. cuerpo, en las diferentes partes del cuerpo, el entendimiento de la función de cada uno sin tener que competir con cada uno, porque el cuerpo, los miembros del cuerpo no compiten entre sí, ¿no? Pero creo que hay un buen sector del ministerio que está entendiendo esto. Y esto va a traer lo que hemos estado añorando en México por muchos años. Lo Claro, único que claro. lo ha detenido es que no hemos podido estar de acuerdo, aunque tengamos diferencias, ¿no? Sí. Eso lo veo como algo que va a suceder en México y va a suceder pronto. Cuando veo la iglesia en general, creo que viene una ola de lo sobrenatural muy, muy impresionante. Creo que vamos a comenzar a experimentar milagros que no habíamos visto Sí, en la nación, inusuales. inusuales y tan fuera de lo común que van a ser incuestionables, ¿no? Sí, y eso lo estamos esperando porque la gloria postrera será más grande que la primera. Si la gloria de la primera iglesia fue enorme, imagínate la gloria de la iglesia postrera, que es la iglesia de este tiempo. Hay algo que yo digo al respecto, porque mucha gente dice, quisiéramos volver a vivir la época de los hechos. Y yo digo, si tuviéramos que volver a vivir la época de los hechos, no existiríamos como iglesia. Porque se supone que aquella época fue el inicio. Y nosotros tendríamos que haber ido de gloria en gloria hasta que esta generación sea más impactante que la generación de los hechos. Bueno, tiene que ser así, ¿no? No pensar en volver a las sendas antiguas o a la iglesia antigua, sino manifestar a Dios de una manera muy diferente. Sí, y cada sociedad es diferente y necesita modelos diferentes. Desde luego. Pablo decía, para los griegos soy griego, para los judíos soy judío, modelos. La iglesia de Corinto era diferente a la iglesia de Éfeso. Y así que son modelos totalmente diferentes porque son necesidades diferentes. Y así es como se forma el cuerpo, ¿no? Las diferencias Claro. hacen la fortaleza. Sí, la diversidad de dones, la diversidad operativa en el cuerpo. Pues qué bendición. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están inquietos, aceleradillos, diciendo yo le entro? ¿Qué le recomendarías? Que si no hay nadie que pueda creer en ustedes, y aunque ustedes mismos no puedan creer en ustedes, hay alguien que ya creyó en ustedes y los diseñó desde antes de nacer con una asignación específica para su tiempo. Y que por mucho que se consideren que no tienen la capacidad, que no tienen los talentos, que no tienen los dones, que no tienen los recursos, todo eso viene después de dar el primer paso. Les puedo decir de la siguiente manera: de cuenta que Dios te pone en un precipicio y te dice, da un paso adelante, y tú dices, Señor, no hay un puente, no hay nada nada, para abajo. está solamente el precipicio. Y al momento que tú dices, voy a dar el paso, Él pone su mano y te traslada hasta el otro lado. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Eso es lo que Él ha hecho a lo largo de mi vida, de mi trayectoria. Nunca, no estaba capacitado para ser pastor a los 17, no estaba capacitado para ser pastor o líder, pastor de los pastores a los 28 años, cuando la mayoría de los pastores eran más grandes de edad, de ministerio, de lo que yo tenía de edad. Y ser líder de la gran mayoría de los que fueron mis líderes que me formaron. Claro. O sea, no tenía la capacidad. Pasé a la historia como el líder más joven de esta organización, porque en la historia no había habido alguien de 28 años que fuera Claro. el líder. La mayoría eran de 40, 50 años en adelante, ¿no? Y yo no estaba capacitado. Tampoco estoy capacitado ahora para lo que estoy haciendo, así que simplemente su gracia, su favor, su misericordia. Y pues eso es lo que ocupa gente loca que le crea y que se atreva a hacer, aunque sabe que no puede, pero sabe que Dios puede. Oye, ahí es donde entra la escritura de Pablo, ¿no? No somos competentes en nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Él.
Pues Julián, qué honor tenerte en La Voz. Gracias por esta oportunidad. Desde Venezuela, andamos juntos. Ahora andamos juntos en Venezuela. Gracias, gracias, gracias. El Señor te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, apóstol. Gracias por la invitación. Yes.